Glorifícate en esta noche. Exáltate, Hijo de Dios, para la gloria de tu nombre. Amén. Vamos a leer el libro de Efesios. Abran en el libro de Efesios, queridos hermanos. Capítulo 5, verso 15 en adelante. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la maravillosa palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Biblia nos exhorta y nos manda, dice, por tanto, dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia no dice que yo mire al hermano o a la hermana. La Biblia dice que yo me tengo que mirar, que yo me tengo que analizar, que yo tengo que mirar en qué yo estoy gastando mi tiempo aquí en la tierra. Y la Biblia me enseña que tengo que aprovechar el tiempo, que tengo que redimir el tiempo. Porque el tiempo pasa, los años se disparan, y cuando menos pasa, viene la vejez. Pasan los años, ¿no? Como contaba el testimonio de la hermana Katin Kulma, cuando llegó a visita, le llovían invitaciones de todos lados, y ella dice, Señor, ¿por qué no lo hiciste cuando yo era joven? Pero el Señor le dijo, si yo te hubiera mandado cuando era joven, lo había embarrado todo, ¿no? Pero, querido hermano, acá la Biblia nos exhorta que no podemos malgastar el tiempo, ni invertir el tiempo en cosas que no aprovechan. Por eso tenemos que saber administrar el tiempo, porque los días pasan y el tiempo se nos termina. Entonces, dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Yo tengo que aprovechar el tiempo que Dios me da en la tierra, ¿eh? Ese tiempo para yo consagrarme, para trabajar para la obra del Señor. Porque los días son malos, dice la Biblia. Y después, por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y tenemos, cuando nos consagramos y buscamos a Dios, llegamos a la conclusión que la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber. Es lo más grande y lo más sabio. Dese cuenta que Jesús, cuando oró en Getsemaní, Él renunció a su propia voluntad. Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él renunció personalmente a su voluntad y aceptó la voluntad del Señor, que era más grande que mi hermano. Por eso, en el capítulo 4, en el Evangelio según San Juan, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. La obra que Dios le había mandado a hacer, Él quería concluirla y acabarla y la terminó.
Esa era la comida favorita de Jesús, qué bárbaro. Y usted no sabe que la voluntad de Dios es lo más grande que hay, lo más hermoso. Dese cuenta que Jesús dijo, porque la voluntad del Padre que me envió es que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todas las almas que Dios le dio a Jesús, Dios le dijo, mi voluntad es que no pierda nada. Que nada se pierda, que nadie se pierda, que todos sean salvos. Y que tú lo resucites en el día postrero. Dese cuenta cómo nos cuidó, cómo cuidó Jesús a la iglesia durante estuvo en la tierra. Que nadie se pierda. Tremendo. Y que Él lo resucitaba en el día postrero. Y el otro lado dice, porque la voluntad del Padre que me envió es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Qué encuentra ahí en la voluntad de Dios? Que Él envía a su Hijo, que lo veamos a Jesús como nuestro Salvador, que creamos en Él, porque ahí está la vida eterna. Y Él nos va a resucitar en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna, que tengamos un Salvador que nos representa, que nos salva, que se llama Jesús. Tremendo. Por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice la palabra del Señor,